Amigos, bienvenidos a Politeca. Gracias por su atención. Apoyen el proyecto con su like y suscripción. Hoy nuestro invitado es León Weinstein. León, un gusto tenerte con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptar. Caos Mundial con mis comentarios. Así está escrito en su canal de YouTube, al cual invito a nuestros espectadores. Hablemos sobre el caos mundial. Bueno, quiero empezar nuestra conversación con lo que estamos observando estos días. Xi Jinping estará en Moscú durante 4 días. Y eso significa, según la versión de muchos, que se firmará algo, posiblemente no solo con Putin. Al parecer, se prevén reuniones de 3 o 4 personas en el contexto de guerras comerciales y negociaciones incipientes en Estados Unidos. Bueno, digamos que en la agenda está todo el conjunto de relaciones. ¿Cómo ve usted la situación en general y cuáles son sus expectativas de estas reuniones? Bueno, yo creo que China ahora está en una situación en la que por primera vez necesita pedir algo. Es decir, ellos por supuesto van a aparentar que no están pidiendo nada, pero probablemente esta sea la primera vez. Y por primera vez en los últimos 20 o 30 años, ellos siempre o presionaban o sobornaban o simplemente daban órdenes y todos se alineaban en una larga fila. Besar el anillo. Y en este momento tienen una situación muy mala, tanto externa como interna. La situación externa ya había influido en la interna incluso antes de que Trump anunciara el cambio. Bueno, digamos así, el regreso del comercio mundial a la honestidad, si hablamos en palabras y propuestas de Trump. Y esto coincidió con el hecho de que en China ya había enormes problemas, tanto con la producción como con los bienes raíces y con el endeudamiento de la población. Y Trump golpeó en un momento difícil para China, pero en realidad no tenía nada en mente, simplemente llegó el momento, lo eligieron y él golpeó. Es decir, no es que esperaron 100 años y luego esperaron hasta que las cosas estuvieran mal. Y por eso le pasan a China todo tipo de cosas desagradables. Entiendo que el Partido Comunista en las primeras etapas aplasta cualquier resistencia con sangre, con lo que sea. Ya lo han demostrado muchas veces en la misma plaza de Tiananmen. Bueno, y en otras situaciones, ellos no dudan, digamos, en rodear una zona como alguna vez lo hizo la Unión Soviética en Ucrania. Y así decir, 8 millones aquí o allá que mueran de hambre los que sean, ellos no tienen ningún problema con eso. Por eso, en las primeras etapas, lo que está pasando ahora todavía no es tan aterrador. Pero el problema es que China está perdiendo uno tras otro a sus potenciales aliados. Y todos esos países que rodean a China, India, Japón, Corea del Sur, con la excepción de Corea del Norte, están listos, quieren y ya están formados en fila para unirse a una alianza con los Estados Unidos de América y no con China. Por eso China necesita hacer algo al respecto, para, por un lado, salir de la situación en la que están cerrando fábricas y millones de personas están perdiendo sus empleos, y por otro lado, para reprimir esa resistencia que el pueblo está mostrando ahora. De nuevo, los jóvenes, como en la plaza de Tiananmen, salieron a las calles. Ellos ya tenían esa experiencia. Si después de un par de años en China, después de terminar tus estudios, no podías encontrar trabajo, te llevaban y te enviaban a la fuerza a un kolhós. Allá no tienen kolhós, sino otra cosa, pero de todos modos significa que los mandaban a trabajar al campo. No había suficientes lugares para los chicos altamente educados, evitando que deambularan por las ciudades. Los enviaban, por así decirlo, supuestamente de manera temporal, pero en realidad era temporal. Eso podría ser incluso por 100 años, ¿verdad? Ahora están regresando en masa de esos campos y al menos a Shanghái. Precisamente este grupo fue el que, de hecho, por así decirlo, inició el levantamiento. Bueno, todavía falta mucho para el levantamiento, pero de todos modos, ya termino en un minuto. Para China, la salida más fácil de esta situación es la guerra. Es decir, o atacar Shanghái, o participar en India, Pakistán, o hacer algo con Rusia. Participar para llevar a su población a una situación de guerra. Darles a todos tarjetas de productos para que reciban su porción de arroz o algo más, lo que sea.
imponer toque de queda, llevarse a los alborotadores principales al ejército, enviarlos al frente para que mueran allá. Y de esta manera, como muy a menudo ocurre en la historia de la humanidad, resolver sus problemas internos con asuntos externos. Por eso China tiene dos tareas. La primera es recrear esa alianza, o mejor dicho, no esa misma, sino alguna otra con Rusia, con alguien más, para entender con quién realmente pueden contar, en quién pueden apoyarse. Y la segunda, creo, es decidir en qué guerra involucrarse para calmar a su propia población. Una verdad eterna. Si las cosas van mal dentro del país, empieza una guerra. Sí, para de alguna manera conservar su propio estatus. Esto ha ocurrido en todos los pueblos y épocas. Lamentablemente, el siglo XXI no difiere de hace 11 o 3000 años a más 100. Las personas no han cambiado, por lo que todo continúa igual. Pekín, junto con Moscú, tiene el deseo de formar un mundo multipolar e igualitario. Escuchamos tales declaraciones tanto de Moscú como de Pekín. ¿No contradice la idea de un mundo igualitario al hecho de que China domine en las relaciones con Rusia? ¿Sabe? No puedo decir algo concreto sobre eso. Entiendo lo que quieren ahí como una especie de Yalta bajo el mando de Sdam, sí, por así decirlo, para fortalecerse, obtener su propia tercera parte del mundo. No sé, ahí o cuántos o simplemente zonas de influencia y saber que otro depredador no se va a meter. Pero Rusia, hace mucho que Rusia dejó de ser quien puede pretender tener su propia región de influencia. Entonces intenta arreglarlo todo allí, eliminando a cualquiera con ataques aquí y allá. Por cierto, en mi opinión, el ataque a Ucrania ocurrió por una razón completamente diferente, pero esa es otra historia. Y por eso creo que ahora justamente se está creando un bloque contra el bloque estadounidense para decir, aquí estamos juntos. Tendremos una zona de influencia así, vamos a exigir, pero en esta zona de influencia tú, Putin, o ustedes, los rusos, recibirán este pedazo, ustedes estarán ahí, serán como un príncipe feudal en nuestro gran reino, en nuestro janato o algo así. Bueno, aquí, por cierto, entiendo que China oficialmente apoya una agenda antigeomonista donde Estados Unidos y sus aliados no pueden dictar las condiciones del orden global. China invierte específicamente en el concepto de un mundo multipolar, lo cual también resulta bastante interesante. Pero en cuanto a por qué exactamente comenzó la guerra en Ucrania, esa es la cuestión. Putin y Xi creen que para resolver de forma sostenible la guerra en Ucrania se deben eliminar sus causas fundamentales. Así se dice en la declaración conjunta de ambos países tras las negociaciones en el Kremlin. Rusia y China declaran que apoyan todos los esfuerzos que contribuyan al establecimiento de la paz. Me parece que estas declaraciones de Putin y Xi son un ejemplo clásico de retórica geopolítica cortés y velada en la que cada frase tiene un significado oculto. Entonces, ¿cuáles son las causas fundamentales por las que comenzó esta guerra y en qué consiste la amenaza de que China también apoye la resolución de estas causas fundamentales? Bueno, miren, por supuesto, mi opinión es solo mi opinión, ¿verdad? Y lamentablemente aquí no tenemos una base científica o incluso una base fáctica sobre la que se pueda decir que 2 más 2 es igual a 4 y así sucesivamente. Es decir, en cierto sentido, esto será una especulación. Y al decir esto, Rusia, por todas las acciones que tomó al principio, esto es hasta el año 2014. Tenía, por supuesto, planes de apoderarse de lo que fuera, pero quiero asegurarles que Estados Unidos también tiene en el Pentágono planes para apoderarse de lo que sea. Estos son desarrollos normales que se hacen por si acaso, para el futuro y cosas por el estilo. Recuerdo que varias personas me contaron que incluso en el año 90, antes de la llegada de Putin, todavía sucedía. Que en el Estado Mayor General cuelgan mapas de ofensivas, de cómo capturar Ucrania. Es decir, en 1995 o 1997, apenas unos años después de la división, ellos supuestamente ya tenían esos mapas colgados. Así que parece que la toma de Crimea ocurrió exclusivamente porque Putin
tenía una popularidad increíblemente baja y era necesario de alguna manera aumentarla. Y una operación militar patriótica, desde el punto de vista de esa camarilla, de esa junta, no sé, de esa banda, si en ruso probablemente sería banda, que representaba o encabezaba, representaba por así decirlo, él no encabezaba. Lo conocí bien en Peter cuando aún estaba con Sobchak y ya empezaba a dedicarse al bandolerismo, por así decirlo. Entiendo un poco el perfil de esta persona. Así que la idea era completamente de la Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, no de un mariscal, sino de la Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. El objetivo era aumentar el rating. Y como en ese momento en Ucrania había desorden e inestabilidad, y como, bueno, derrocaron a Yanukovych, creo que no me estoy confundiendo de fechas, y que en general fue elegido legalmente. Había, por así decirlo, la posibilidad de decir que no somos nosotros, que ellos son los malos, por así decirlo, ellos hacen esto así. En general, los estadounidenses y otros occidentales alejan a nuestros hermanos ucranianos de nosotros. Y toda esa retórica fue lanzada. Yo justo estaba volando de un lado a otro en ese momento, a Rusia, así que estaba al tanto de lo que estaba pasando ahí en ese momento. Crimea fue tomada prácticamente para aumentar la popularidad y el cálculo resultó correcto. Por cierto, ahora China quiere hacer lo mismo con Taiwán, también para subir la popularidad. Ellos allá todo el tiempo dicen, queremos, queremos, queremos apoderarnos. En realidad, ¿para qué demonios necesitan meterse con todos y empezar una guerra? No es necesario. Así se dice. Ganan mucho dinero comerciando. ¿Para qué detendrían eso? Pero cuando la calificación del Partido Comunista o la calificación de una persona específica como Xi Jinping o Putin baja, entonces ellos actúan. Es igual. Intentan solucionar problemas internos con acciones externas. Ahora, después de que tomaron Crimea y después de que todo el mundo guardó silencio y después de que en realidad Putin siguió siendo aceptado, durante 6 meses hubo gritos y escándalos, pero luego todos entendieron que a Occidente realmente no le importa. ¿Quién está ahí en esa Ucrania? Y cuando Biden, primero en nuestro país, la Casa Blanca de Obama, intentó separar a Rusia de China y luego, por así decirlo, lo que hizo Trump, él amenazaba, les voy a colapsar el petróleo si ustedes están ahí, está muy cerca de China. Llegó Biden y la política cambió a, vamos a hacerles algo tan agradable que nadie más puede hacerlo, ni siquiera China. Por ejemplo, les vamos a regalar algo, como Ucrania. Sí, incluso enviaron a Burns como embajador allí, y Burns es una persona que escribió libros sobre lo importante que es reunir de nuevo la Unión Soviética, porque el mundo unipolar es malo, se necesita que para el equilibrio haya un mundo bipolar. Él luego estuvo con nosotros. En general, por eso le dieron un gran premio, por haber llegado a un acuerdo con Putin y se convirtió en director de la CIA. Si recuerdan, el único director de la CIA en toda la historia de la CIA que viajaba fácilmente a un país con el que la CIA Luchaba, se quedaba. se quedaba allí unos días, convivía, bebía e iba al sauna. En general, parece por todo que el gobierno de los Estados Unidos de América le dijo a Putin, por así decirlo, sabemos lo que te gustaría, si quieres, tómalo. Nosotros entonces no vamos a hacer nada. Por este motivo, Putin exigió que la primera persona del Estado, según entiendo, exigió, no sé, pidió. También habló sobre esto Biden después de la llegada de Burns, otro de Moscú, salió en la televisión. A Biden le hicieron una pregunta preparada. Por eso cuando dicen, ¿y cómo saber que está mintiendo? Abrió la boca, ahí es cuando empezó a mentir, así es. Entonces con Biden, si le hacían preguntas, eso significaba que la gente de Biden necesitaba por alguna razón que esa pregunta fuera hecha. Bueno, se hizo la pregunta, ¿y si Rusia ataca a Ucrania, qué vamos a hacer? Biden respondió con una frase totalmente enigmática e incomprensible en ese momento. Él dijo, bueno, si todo sucede rápido, no hay demasiada sangre y no hay mucha destrucción. Entonces, ¿para qué vamos a intervenir en asuntos que no tienen nada que ver con nosotros? Con eso, por supuesto, simplemente se desentendió, por así decirlo, y dio luz verde. La CIA calculó mal la resistencia del pueblo ucraniano, solo contaron las armas, no contaron al pueblo. Por eso fue un error enorme, tanto de la CIA como de la inteligencia exterior rusa.
Ellos creían que organizando a esos generales corruptos, tenientes coroneles y similares, pagando una enorme cantidad de dinero, según yo, 2 o 3 mil millones de dólares en sobornos. Si no me equivoco, Patrushev lo contó correctamente sobre este tema. Pensaban que llegarían marchando a Kiev, aterrizarían aviones y desplegarían tropas aerotransportadas. Alguien en la oficina del presidente estaba un poco iluminado, pero también tenían a su propia gente ahí. Al final, habrían eliminado a Zelensky o algo más habría ocurrido. Sí, Biden, en cuanto comenzó la ofensiva, envió un avión y llamó a Zelensky. Le dijo, súbete al avión y vete. No podemos entregar Ucrania. Permite que te salve a ti y a tu familia. Bueno, aquí hay que reconocerle algo a Zelensky, no me gusta como presidente, pero aquí se comportó como una persona valiente y con coraje y dijo, no necesito que me manden aviones, mejor envíen aviones con armas. ¿Ok? Desde mi punto de vista en general, me merezco un gran monumento en la Plaza Central, para que ahí no vuelva a pasar ni siga pasando nada. Y así Ucrania resultó ser esa moneda con la que el mundo estaba dispuesto a pagarle a Rusia para que Rusia no se uniera con China. Es una historia maravillosa y creo que muchos sacarán conclusiones precipitadas de su respuesta. ¿Qué opinan ustedes, amigos espectadores, no sobre este tema? Escriban, por favor, en los comentarios, pero aquí surge de nuevo la misma pregunta con la que empezamos. ¿Y si China declara que para una solución sostenible de la guerra es necesario eliminar sus causas fundamentales, a qué conclusión llegamos? Porque ahora, tras el término del segundo mandato de Trump, da la impresión de que las partes no están ni un poco cerca de la paz o incluso de una tregua. ¿Y a qué llegamos en las condiciones actuales? La guerra sigue adelante. ¿Sabe? Aquí pasó que todo el mundo terminó dependiendo de la política interna de los Estados Unidos de América. Voy a explicar todo lo que quiero decir porque esto es completamente incomprensible. Entiendo que esto es completamente incomprensible. El asunto es que nosotros en América, es decir, nosotros somos las personas que eligieron a Trump. Yo fui uno de ellos, al menos porque deposité una boleta en la urna, deposité una boleta en la urna. Además, hice bastante para difundir esas ideas en las que se basaba Trump. Ahora, no pensemos en Trump como una persona que se comporta de cierta manera, que a veces bromea, a veces presume o hace algo más. Pensemos en su política. Esta es la principal, por así decirlo, parte interna de su gran plan. Consiste en trasladar a los Estados Unidos de América, es decir, el presupuesto es el ejército, los funcionarios, los tribunales, la policía y demás, trasladar ese presupuesto de la financiación a costa de... Entiendo que en general dirán que me fui muy lejos, pero ahora intentaré llegar lo más rápido posible a lo que les preocupa, a lo que les interesa. Entonces, dejar de financiar a través del impuesto sobre la renta para pasar a financiar a través de aranceles. Es decir, si alguien quiere importar productos a nuestro país, nosotros decimos, bueno, quiere traernos productos y paga por eso un cierto arancel, una imposición, danos dinero por eso. Para que quede claro, hasta 1913, así era en los Estados Unidos de América, en el año 1912, el presidente que estaba en ese momento convenció al Congreso de permitir cobrar, creo, un 1% a todos y un 3% a los ricos. Ser rico significaba poseer $20.000 en bienes, una gran suma para la época. Y porque era para alguna guerra específica o para alguna operación o para algo más, era necesario recaudar dinero urgentemente y el Congreso estuvo de acuerdo. Y así, en 1913, por primera vez empezaron a cobrarle dinero a la gente. La gente no se indignó porque les dijeron que sería poco y temporal. Ese poco tiempo resultó ser cada vez más largo hasta volverse permanente. Y en la época, digamos, de Bill Clinton, esto ya llegó al 90% para sumas altas, para sumas grandes. Antes de 1913, los impuestos representaban casi todo nuestro presupuesto, aunque no el 100%. Había tres fuentes y la principal de ellas, más del 90%, provenía de la aduana. Pasamos a que ahora de la aduana solo entra del 2 al 4% y todo lo demás se toma de la gente. Entonces, esto es marxismo, el impuesto progresivo, esto es marxismo.
La persona trabajó, nadie tiene derecho a quitarle su dinero, a menos que él mismo lo decida. Por eso Trump, absolutamente de acuerdo con la, bueno, digamos, filosofía que yo comparto, considera que no se puede robar a la gente. Eso es un robo. Porque cada vez que el Congreso, que son 450 y tantas personas, decide que quieren financiar algo más, dicen, ¿y de dónde? Todavía no hemos cobrado el impuesto. Ah, pues ahora vamos a cobrar aún más de la gasolina. Y ahora vamos a cobrar aún más impuestos de esto. Entonces, esto se termina para nosotros. Primero nos cobraban por el reciclaje, por las pensiones, por esto y aquello, pero ahora ya no van a cobrar dinero, en un año y medio ya no van a cobrar dinero. De todas las familias que ganan menos de $200,000 al año, esto representa al 95% de la población de Estados Unidos. Y luego el impuesto sobre la renta será eliminado por completo. Con eso recaudamos dinero, al igual que otros países cobran aduanas, pero nosotros solo cobramos entre 1 y 3% como máximo para cubrir el papeleo y procesamiento. No cobramos dinero por el derecho de venir al mercado más grande, el mejor, el más organizado del mundo, donde fluye el 24% del dinero de todo el planeta. Sí, es decir, una cuarta parte del flujo comercial mundial viene a nuestro mercado y no cobramos nada por eso. Entonces vamos a cobrar el 10%, pero al mismo tiempo ocurrió otra cosa, estos, bueno, 10%. También decimos, chicos, en Japón no hay ni un solo coche americano. ¿Acaso son malos? No, no son malos, simplemente no dejan entrar. Ustedes pusieron un arancel protector del 200% y a nosotros nos traen millones de autos cada año. Y sus trabajadores tienen trabajo, su acero, su aluminio se utiliza, los nuestros no. Por eso, para equilibrar las cosas, primero exigimos que bajen sus tarifas a 15, 20, 25, 10% cada parte según corresponda. Y nosotros vamos a imponer tarifas a aquellos productos que necesitamos aquí para vivir, como medicamentos, acero, aluminio y automóviles. Porque, digamos, de lo contrario, Detroit, donde se inventaron los automóviles y Ford inventó cómo ensamblarlos, fabricarlos y hacerlos baratos, se murió. Murió porque nosotros simplemente así transferimos la producción de todo lo que sea a otros países. Ustedes pueden exportarnos libremente, pero nosotros no podemos hacer lo mismo. Estamos corrigiendo dos cosas. La gente ya no será robada y recibiremos ingresos de la aduana. Y en segundo lugar, queremos igualar lo que nos cobran con lo que nosotros cobramos. Por eso empezaron, Mir ya se había acostumbrado a algo. En tercer lugar, gastamos cantidades enormes en defensa. Todos nuestros socios, la OTAN, SHM, ATO, Canadá y similares, constantemente reducen sus gastos, sabiendo que el tío grande con el garrote vendrá y los protegerá. Por eso van a gastar el dinero en programas sociales en lugar de otra cosa. Y luego todavía nos dicen que somos malos, que no pagamos a las mujeres durante 3 años después del nacimiento del hijo. En general, estas acciones internas nuestras llevaron a que el mundo volviera a ser el mundo que era antes. Desde nuestro punto de vista era injusto. Quizás desde otra perspectiva fuera justo, pero para nosotros será justo. Y comenzamos nuestros propios cambios internos que llevaron a esto, a América, a ese 25% del mercado mundial, llevaron a estos problemas. Y esto no es cuestión de si queremos llegar a un acuerdo o no, o si hacemos algo especial para alguien. No, nos estamos cambiando a nosotros mismos. Canadá será el país más afectado, no China. Ellos solo enfrentarán una pesadilla. Pero su liderazgo lo entendió apenas anteayer durante la visita de Carney. El año pasado se les explicó repetidamente, pero no lo entendieron, creían que bromeábamos. Pero no estábamos bromeando. Sí, nosotros no. No bromeábamos, hablábamos en serio. Ahora entiendo que cuando haces un movimiento imprudente, el bote se tambalea. Pero ¿qué hacer si el problema es que cada año tomamos prestado 1,5 o 2 billones de dólares? Porque repartimos una enorme cantidad de dinero en gastos militares, no gastamos el dinero de otros en nuestros propios gastos militares, los cuales protegemos. Canadá, Japón, Europa y similares. Podríamos gastar aquí, tenemos como 800 bases en todo el mundo, no las necesitamos. Lo hacemos porque si las quitamos, Europa quedará absolutamente desprotegida, por así decirlo. Sí, contra dos países que están aumentando activamente su potencial militar.
Hoy China y Rusia quizás no planeen atacar, pero mañana podrían hacerlo fácilmente. Sí. Entonces Europa no hace nada al respecto porque tiene un tío que la va a proteger. A Europa no le preocupa a sus propios fabricantes porque están protegidos por aranceles, aduanas y por supuesto a los estadounidenses no les importa. Cuando dijimos ya no podemos endeudarnos por 2 o 3 billones más, no podemos más, quebraremos hasta la abuela. Tuvimos que rehacer algo, comenzamos nosotros mismos y se volvió, bueno, un qué hacer, por así decirlo, todo empezó a tambalearse. Eso es 100%. En este contexto quiero preguntar su opinión. El 8 de mayo se ratificó el acuerdo de los Estados Unidos de América sobre los minerales útiles. Anteriormente, Bessent dijo que para Trump el acuerdo sobre los recursos minerales con Ucrania es una palanca de presión sobre la Federación Rusa en las negociaciones. ¿Puede aclarar en qué consiste esa palanca? Bueno, mire, primero quiero desmontar esa opinión tan arraigada en Ucrania de que nosotros realmente necesitamos esto. Sí, en Ucrania hay carbón, petróleo, metales de tierras raras y otras cosas que nos pueden ser útiles. Pero, señores, créanme, en el territorio de Estados Unidos, Canadá y Groenlandia hay exactamente lo mismo. Y se puede extraer sin esos enormes problemas militares y geopolíticos con los que nos enfrentamos en Ucrania. Ahora este trato, los Estados Unidos le robaron a Ucrania. ¿Ustedes lo están extrayendo? No, disculpe, me refiero a Ucrania. Sí, no me refiero específicamente a usted. Sí, entiendo. Ucrania no lo logra, no existe hoy, mañana ni pasado mañana. No habrá suficientes fondos para empezar a reconstruir los puertos, reconstruir los ferrocarriles, reconstruir los almacenes, las minas, reforzarlas o hacer nuevas, traer nuevo equipo y cosas por el estilo. Las primeras posibles ganancias llegarán en unos 10 años, si es que llegan. Durante ese tiempo hay que invertir continuamente y solo después de una década se empezará a recibir algo a cambio. Lo segundo es que hay una situación militar, o sea, ¿cómo es que Estados Unidos dice, vamos todos juntos, todo el mundo, vamos juntos a extraer metales de tierras raras y cosas así? Habrá una gran ganancia, una buena ganancia. Va con Arabia Saudita que responde, los adoro muchachos. E invertiré 500 millones de dólares. Solo hay un pequeño problema. ¿Quién me garantiza que ahí no volverá a empezar una guerra? Entonces, la persona que organiza todo esto, es decir, el hombre unido, la parte, sí, los Estados Unidos de América, deben garantizar algo. De esta manera, el pueblo estadounidense no permitirá que envíen a nuestros muchachos y chicas a la OTAN con las tropas estadounidenses. Es extraño, puede ser, pero sería muy extraño si la OTAN se mete en esto como la OTAN. Y la tercera opción, es decir, o la OTAN, o por así decirlo, crear un ejército privado, pero nosotros, por así decirlo, ya tenemos un ejército privado. Los rusos, ¿no? Siguiendo nuestro principio, crearon a ese tal Wagner, sí, pero nosotros ahora crearemos algún Mozart o Bach o Beethoven y estaremos ahí. Entonces, los pondremos ahí. ¿Imaginan cuántos más? Bueno, ese fondo tendrá mucho dinero, que por así decirlo, ahora parece que se va a organizar. En resumen, será terriblemente difícil encontrar inversionistas y habrá que esperar muchísimo tiempo para ver las primeras ganancias. De toda esta historia, nos estamos metiendo en la política europea ajena, algo que nuestros padres fundadores, como lo dijo el mismo Jorge Washington, decían, bajo ninguna circunstancia se metan en la política europea. Se matan entre ellos y no podremos entender nada. Ahí solo saldremos perjudicados. Ahora estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que los padres fundadores de Estados Unidos decían que debíamos hacer. Pero, digamos ya, bueno, ya firmaron, si todo sigue adelante y lo aprueban y lo ratifican, etcétera, pues firmaron. Personalmente yo estoy totalmente en contra de este acuerdo. Al menos un tercio de los Estados Unidos de América, si no la mitad, está absolutamente en contra de que participemos en cualquier asunto en Ucrania. Pero ahora voy a explicar lo que quise decir. Por lo que ya dije, ya se puede entender lo que quiso decir nuestro ministro de Comercio. El asunto es que tan pronto como empecemos, si encontramos socios, de hecho vamos a meter ahí 1 billón. Nuestro extraño común debemos protegerlo.
Ese billón se encuentra en territorio ucraniano. Por lo tanto, protegeremos el territorio de Ucrania. Además, le propondremos, digamos, al mismo Putin. Le diremos algo así como que hemos congelado 200.000 millones de su dinero en el territorio. Ahí están los tuyos y los de tus amigos del lago cooperativo. Y vamos a descongelar la mitad ahí. Si nos permites transferirlos al fondo, a este fondo. Y habrá negociaciones al respecto, por supuesto, tras bastidores. Imaginemos que Putin dice, ok, ahí están sus 10 amigos con los que roba Rusia. Ellos también dicen, ok. Entonces ellos invirtieron, ellos están ahí en la tercera parte, un tercio de ellos. O sea, ya es la idea de que ellos van a ir ahí y van a destruir con armas lo que ellos mismos financiaron. Bueno, en general, por así decirlo, no tanto. Putin y los que están con él quieren la Unión Soviética, quieren vivir muy bien, quieren que Dios no lo quiera, nadie los derroque. Ellos temen a los problemas internos, temen a los problemas externos. No tienen ambiciones de conquista, son más bien bandidos, les interesa el dinero y más dinero. Así es como llamaban a Putin en Leningrado cuando estaba en el Consejo de Leningrado, llegó como asistente de Sobchak y luego se convirtió en su adjunto. Lo llamaban dinero, dinero. Llegó y gritaba a todos, dinero, dinero, hay que hacerlo. Y no andar perdiendo el tiempo con sus tonterías como reconstruir algunas calles o recibir a las abuelitas que quieren algo de las autoridades. Por eso, en cuanto firmamos este contrato, en cuanto se ratifica y entra en vigor, prácticamente asumimos la obligación de proteger. Bueno, esa parte la va a manejar ese mismo comité. Y ahí está escrito que será en el territorio, no el comité, el fondo, prácticamente será en todo el territorio de Ucrania. Por eso, bueno, de facto no de jure, sino de facto asumimos la obligación de proteger a Ucrania. Eso parece, y me asusta. León, es una declaración interesante. Trump también dijo que involucrará a China para lograr la paz en Ucrania. Pero si analizamos los intentos de Trump de alejar a la República Popular China de la Federación Rusa, hasta ahora no han dado resultado, salvo activar las posiciones de China. Y de todo esto, quien más se beneficiaba era el Kremlin, que recibía una posición o una política más complaciente de su socio chino. Y recordemos también cómo Trump le propuso a Erdogan la mediación en la resolución de la cuestión ucraniana. ¿No le parece que esto es un reconocimiento de que Trump no puede hacerlo por sí mismo? Por otro lado, ¿China realmente lo necesita? Bueno, esa es la pregunta más importante. ¿Qué pesará más? Creo que sabiendo cómo operan los comunistas, lamentablemente, sabiendo cómo operan los comunistas, Trump y Kentai no lo lograrán. Es decir, no va a lograr lo que está intentando hacer ahora, que es precisamente involucrarlos en el proceso de paz, involucrarlos en, como Obama intentó hacer con Putin y Rusia, así decir, lo hizo repetidamente. Yo le diré ahí, dile a Volodia que yo, digamos, no voy a presionarlo, dile a Volodia que no voy a actuar como le prometo al pueblo estadounidense. ¿Para qué? Para establecer algún tipo de relación, para decir, vamos a vivir, digamos, mira, comerciar es mucho más beneficioso que pelear o confrontar. Pero, pero Putin no ganaba dinero con el comercio. Putin ganaba dinero quitándole parte de los ingresos a la población de todo su país. Por eso, lo que le ofrecía en su momento Obama, él no lo necesitaba en absoluto. De la misma manera, el liderazgo chino también gana dinero, como Putin, como Trump. Creo que todavía existe esa impresión un poco ingenua de que los comunistas chinos están interesados en que a China le vaya mejor. Eso es incorrecto. Solo les interesa desde la perspectiva de lo que pueden explotar. Así decirlo, más poder, más fuerza y más, por así decirlo, se puede exprimir al pueblo chino. Si China tiene mucho o poco, significa que tienes poco poder y fuerza y es difícil exprimir. Creo que hasta ahora, en general, de alguna manera, se imagina que está entre los mafiosos que hacían construcciones en Nueva York. Allí todo era claro, puro capitalismo militar, pero capitalismo al fin y al cabo. ¿Te agradó, congeniaron? Hubo un ganador que lo consiguió todo. Sí, 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 se encontraron, tomaron unos tragos y luego fueron a pelear por un nuevo pedazo de tierra donde se podía construir algo. Por eso creo que no, con China esto es lo único que puede ayudar.
Es un barril de pólvora que se les está creando porque impusimos sanciones y el 18% de lo que vendían. ¿Entiendes? China, Rusia y China tienen algo en común. Ambos dependen económicamente de una sola cosa. Rusia depende de la exportación de recursos energéticos. Uranio, cáñamo, cobre y madera también pueden agregarse. Sí, antes vendían armas, por así decirlo, pero ahora ya no pueden hacerlo. Y China depende únicamente de la exportación de cosas fabricadas en China. No hay mercado interno, el mercado inmobiliario se desplomó, no hay desarrollo de nuevas tierras ni nada por el estilo. Tienen allí una docena y media o dos docenas de ciudades construidas que no están habitadas por nadie. Empezaron a construir ciudades que están completamente vacías, deteriorándose y cosas por el estilo. Porque lo que hicieron ahí no entendieron que, en primer lugar, con el aumento del bienestar, la natalidad disminuye. Ahora ya empezaron a hablar de cómo aumentar la natalidad en vez de reducirla, como pensaban todo el tiempo anterior. Los pobres tienen tantos hijos como quieren, los ricos, bueno, relativamente ricos, sí, tienen muy pocos. Analícenlo y comprenderán la razón. En tu departamento tienes dos hijos y debes educarlos, llevarlos, enseñarles tenis, música y algo más. En el pueblo das a luz y el niño anda libre por ahí. Uno se resbaló, se golpeó la cabeza y murió, quedando 8, ni modo, así pasó. Claro, da lástima porque es tuyo. Por eso es una situación totalmente distinta. Y además la situación en China se volvió completamente diferente desde el punto de vista de las relaciones entre ellos. 6 o 7 veces ya en la historia de China ha sucedido que los estados internos, regiones, provincias, sí, y las regiones externas que se encuentran en la costa del océano se desarrollaron de manera completamente diferente. Las externas lo hicieron gracias al comercio, a la innovación, a la adopción de préstamos. Las regiones occidentales prosperaban, mientras que las internas, pobres y envidiosas, iniciaban conflictos entre sí. Ahora está pasando exactamente lo mismo. Y sí, por un lado, algunas personas ganan $15 por hora por su trabajo, por otro lado, hay quienes ganan $6 a la semana. Es decir, está esta diferencia entre 600 millones, 700 millones que viven dentro y 400 o 500 que viven afuera. Esto lleva a que ahora tengan una caldera de vapor salvaje. Si logramos mantenerlos en ese estado de caldera de vapor el tiempo suficiente, explotará. Pero la única tarea de Donald Trump es mejorar la calidad de vida en los Estados Unidos de América y asegurar un comercio justo. Amigos, escriban en los comentarios su opinión, si están de acuerdo o no, y en qué exactamente. También escriban sus preguntas. El Weinstein estuvo en contacto con nosotros y muchas gracias por tu tiempo, tus pensamientos y hasta la próxima.